Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otra versión del ciclo internacional de videoconferencias La democracia en el momento actual. Como ustedes saben, amigos, en conmemoración de los 30 años de la refundación del Tribunal Electoral de Panamá, cada viernes, desde el 24 de julio, sin interrupciones, gracias a Dios, y hasta el momento hemos llevado a cabo este ciclo de conferencias, el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, organizando y realizando con la valiosa compañía de todos ustedes estas jornadas de conferencias virtuales sobre diversos y variados temas que interesan a la democracia y a los ciudadanos. No está de más recordarles que los interesados pueden participar en dos modalidades: a través de la plataforma Zoom, mediante la cual se pueden inscribir y participar directamente con preguntas por medio del chat, y por medio de YouTube, que les permite disfrutarlo en vivo y luego a posteriori. Hace pocos días estuvimos celebrando el Día Internacional del Lenguaje de Señas, específicamente el 23 de septiembre, y hoy les tengo una gran noticia. Por primera vez, y esperamos que en lo sucesivo, contaremos en estas jornadas con una intérprete o un intérprete de señas. Esto solo a través del canal de YouTube y gracias a la colaboración de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y el apoyo técnico del Centro de Estudios y Monitoreo Digital. Muy bien, en este ciclo de conferencias participan connotados expositores y expositoras que comparten con la audiencia su conocimiento, sus experiencias en la materia y responden sus inquietudes sobre el tema tratado. Hoy tenemos la gran bendición de contar con un amigo de la casa, con el doctor Joseph Thompson, un viejo amigo de la democracia panameña. Son incontables e invaluables los muchos aportes que por décadas, yo diría que desde el día cero, desde la refundación de este tribunal, nuestro querido amigo, el doctor Joseph Thompson, nos ha brindado, y hoy contamos nuevamente con él para abordar el tema retos actuales de la participación democrática. Pocos términos se usan con más frecuencia en el lenguaje político que el término participación, y quizás ninguno goza de mejor fama. Aludimos constantemente a la participación de la sociedad desde planos muy diversos y para propósitos muy diferentes, pero siempre con una buena forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas. Se invoca la participación de los ciudadanos y de las agrupaciones sociales de la sociedad en su conjunto para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer concurrir voluntades dispersas en una sola acción compartida. Todo esto porque la democracia es un sistema de gobierno que permite que los ciudadanos expresen su opinión y sean escuchados y participen directamente. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración y cuentan con mecanismos de participación ciudadana específicos, los cuales le permiten ejercer el derecho a participar del poder político. Pero esta tarde, como les dije, ya les adelantaba, contamos con el doctor Joseph Thompson, que nos hablará de los retos que enfrentamos actualmente en Panamá, en Costa Rica, en el mundo entero, por razón pues, de la pandemia y otros factores que concurren en este momento. Quiero contarles rápidamente, porque su hoja de vida es muy larga e impresionante, que el doctor Thompson es abogado y profesor universitario costarricense especializado en Derecho Internacional por la Universidad de Costa Rica, la USR, y la Universidad degli Studi de Perugia, Italia. Desde el 2000 al 2014 fue director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para la promoción de la democracia, los derechos políticos y las elecciones. Y actualmente es el director ejecutivo y el representante legal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Le damos la más cordial bienvenida, Joseph. Gracias por aceptar la invitación y de verdad que es una bendición contar con usted nuevamente en esta tarde. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la introducción y la presentación, Carlos. Siempre un gusto colaborar con los amigos del Tribunal de Panamá. Efectivamente, ahí hemos estado desde el día cero, desde que
se reconfiguró el Tribunal Electoral de Panamá y uno de los momentos de éxito del Centro de Asesoría y Promoción Electoral fue acompañar desde el día cero a este nuevo Tribunal Electoral de Panamá en la recuperación de la democracia en ese país. Y sí, afortunadamente he podido estar por allá tantas veces que no puedo contarlas. Y siempre es un gusto colaborar con ustedes y felicitaciones por los trabajos del INED y lo que están haciendo bien en los temas de educación y discusión y debate de la materia electoral y de la democracia en general. Vean, si preguntarse acerca de la participación democrática era relevante antes, es mucho más relevante ahora. Voy a precisar la hora para tratar de no excederme de los 30 minutos que me han sugerido. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia puede ser una excusa para posponer y limitar todo en función de la salud, pero con un ánimo o un espíritu autoritario. Y lo cierto del caso es que eso nos coloca en una coyuntura muy particular, en donde debemos preguntarnos por el valor, la esencia de nuestras democracias y cuál es el sentido de la participación de la ciudadanía en sus diferentes manifestaciones, como voy a hablar más adelante. Vamos a ver. He tratado de enumerar los retos, no voy a ser estrictamente consecuente con los números que les voy a dar, pero es una manera de ordenarme a mí mismo y que no sea, tratar de no ser repetitivo y agregar facetas, ¿no? El primer reto que yo veo en la actualidad para la participación democrática es existir genuinamente. Vean, hay regímenes en que se vota, pero el poder es autoritario y cuenta los votos como quiere. La alternancia es una imposibilidad, una quimera y hasta una blasfemia. Les advierto que voy a hablar a título estrictamente individual porque tengo que citar ejemplos y lo que voy a decir no refleja una posición institucional. Pero cuando ustedes ven situaciones como la de Bielorrusia, o ven situaciones más cercanas en América Latina, se dan cuenta que es posible cumplir con el rito aparente de unas elecciones y sin embargo que la decisión de ese pueblo no sea respetada, no sea posible, no sea auténtica. Entonces, la autenticidad de la participación democrática es su primer e inevitable reto. Si no hay esto, la participación democrática se convierte simplemente en una fachada para el autoritarismo. Segundo reto que tenemos hoy en día con la participación democrática, bueno, valorarla y que sea valorada. Al poder no siempre le gusta la participación ciudadana. Veamos lo que está... una de las tantas cosas que están sucediendo en Estados Unidos a propósito de las elecciones. Pero bueno, altas autoridades de ese país están hablando de que puede haber un fraude en las elecciones. Y yo recuerdo movimientos de oposición que han dicho que puede haber fraude o irregularidades en una elección, pero no recuerdo un movimiento desde el gobierno que diga que puede haber fraude en su contra en un proceso electoral. De tal manera que eso nos da una idea de que no siempre se está valorando de la mejor manera la participación democrática de la ciudadanía. Tampoco la ciudadanía valora de la misma forma su propia participación. Participar no es solo votar, no es solo presentarse como candidato o presentarse en las internas de una agrupación para llegar a ser candidato o candidata, sino que hay muchas formas de
interesarse en lo que es la cosa pública. Ustedes recuerden que el nombre de república viene precisamente de un apócope de cosa pública. Interesarse en lo que debería interesarnos a todos, porque es la vida en la cual interactuamos. Exigir cuentas, monitorear promesas hechas en campaña, organizarse comunalmente, informarse y, por cierto, por fuentes verificables, no caigamos en la trampa de la desinformación, pero todas estas son facetas. Más adelante voy a profundizar un poco en esta diversidad de participación. O sea, no es solo votar, no es solo candidatearse. Hay muchas formas de interactuar e interesarse en lo que está sucediendo en la vida pública de un país o de una comunidad. En tercer lugar, está el reto de dar lo que corresponde, el sitio que corresponde a la participación democrática. Aunque haya otras prioridades, la participación democrática puede recalendarizarse, puede conocer limitaciones temporales, siempre que sean razonables y proporcionales, como las que estamos viviendo en tiempos de pandemia, pero no puede anularse ni restringirse hasta desnaturalizarla. Y aquí me quiero detener un minuto para que ustedes vean en las medidas, algunas medidas, no voy a mencionar todos los países, ni siquiera en la región, sino que voy a tomar algunos ejemplos para que ustedes vean cómo determinados estados y determinados organismos electorales latinoamericanos han podido reaccionar a cómo llevar adelante ejercicios democráticos en medio de la pandemia. Y en ese sentido, recordar que la participación es en sí misma la legitimidad de origen de una democracia. Es decir, uno puede hablar de una democracia si no, ese gobierno no se constituyó por el ejercicio del voto de la ciudadanía. Y si esas autoridades no fueron primero candidatos y candidatas. Y lo cierto del caso es que, aunque esta situación que vivimos significó que tuviéramos que atrasar o postergar ejercicios electorales, lo cierto del caso es que esta postergación no puede ser indefinida, ni puede anular las posibilidades de la ciudadanía de manifestarse, y tiene que estar plenamente acorde con las disposiciones constitucionales de cada uno de los países. Y si no, veamos, ya República Dominicana trasladó de mayo a julio el ejercicio de la elección presidencial y congresual, pero la hizo. Y la hizo en un momento en donde la pandemia estaba azotando fuertemente a esa parte de la española, de la isla española. Lo cierto es que República Dominicana lo hizo bien, lo hizo con una alta participación, tal vez no una participación récord, pero sí una alta participación. Lo hizo Uruguay el domingo pasado, y lo cierto del caso es que Uruguay lo hizo con una participación igual o superior. Los datos están por corroborarse en el escrutinio manual final que tiene que hacer la Corte Electoral del Uruguay, pero lo hizo también para elecciones municipales y se logró con una alta participación. De modo que, aunque Uruguay ha sido de los países menos castigados en la actualidad por la pandemia, lo cierto del caso es que logró hacer un proceso electoral correcto, participativo, aún en estas circunstancias. Pero también la participación es mecanismo de solución de crisis. Y les voy a dar dos ejemplos que, digamos, van a rematar ahora este mismo mes de octubre. Es el caso de Bolivia, que ustedes recordarán que tuvo elecciones el año pasado y en donde estas elecciones terminaron siendo anuladas. Y lo cierto es que para cerrar ese ciclo de crisis en que entró Bolivia, se van a realizar elecciones presidenciales ahora el 18 de octubre.
Y el segundo caso que les quiero citar es Chile. Chile, que ha tenido pues uno de los escenarios de protesta social más fuertes, más prolongados que se vivieron en el 2019 y que algo han aparecido en el 2020. Una salida para esta crisis ha sido convocar un plebiscito que tendrá lugar el 25 de este mes y que se espera sea pues una salida de esta situación que ha vivido el hermano pueblo chileno. De tal manera que la participación democrática tiene sentido no solo en la renovación de las autoridades, sino también como mecanismo de solución de crisis abiertas en América Latina, de lo cual, pues como ustedes sabrán perfectamente, tenemos abundancia de ejemplos en América Latina, cómo salió de la época de los autoritarismos y de las democracias de fachada con elecciones de verdad y con una fuerte participación de la gente, de tal manera que la participación es un mecanismo esencial de legitimidad de un régimen. ¿Qué otro reto tenemos? Bueno, hay que permitir y facilitar el ejercicio de la participación democrática y al mismo tiempo es conveniente que la ciudadanía considere y se decida por participar. La participación ciudadana es determinante, como les decía, para la democracia, al punto de ser parte de su esencia. Uno no puede pensar en una democracia sin pensar en la participación ciudadana. Pero requiere de una cantidad de instituciones, garantías, procesos, elementos para que pueda ejercerse adecuadamente. Es decir, no basta decir vamos a convocar a un proceso en donde la gente votará libremente. No, tenemos que crear una cantidad de instituciones desde el registro electoral hasta la logística de la jornada electoral, hasta la proclamación de autoridades para que esa participación adquiera sentido. Y esto es bien interesante. Yo les recomiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda contra México, en el cual la Corte Interamericana, ahora me robaría mucho tiempo de los minutos que tengo, pero analizó todo lo que debe haber en un sistema para que pueda ser calificado como democrático y como, es decir, no basta con postular simplemente que la gente puede votar. Hay que hacer posible el voto de la gente y eso requiere una cantidad de actos previos a la elección. Y luego hay que hacer válido el voto de la gente y eso requiere una serie de actos después de la elección, empezando por el conteo en mesa, el escrutinio, la proclamación de autoridades, etcétera. Pero también la participación es una oportunidad y esto lo discutía hace 2 días en un panel que tuvimos en otra actividad internacional. Ciertamente votar es un derecho, en algunos sistemas es considerado un deber e incluso una función ciudadana. Algunos países de América del Sur tienen voto obligatorio por ello. Pero en lo que todos coincidimos, ¿no?, más allá de si es solo un derecho o un derecho y un deber, es que la participación democrática es una oportunidad. Y es una oportunidad para que la ciudadanía se exprese. Y por lo tanto, el ausentismo electoral no necesariamente daña la democracia, pero tampoco consolida la ciudadanía misma. En realidad, participar también supone sopesar opciones e intervenir en el proceso electoral como actores y actrices de esa situación. ¿Qué reto más tenemos? Bueno, comprender y ser practicada la participación democrática en sus distintas manifestaciones. Yo les había anticipado esto hace un rato. La participación es más que lo electoral. Incluye el interés, por ejemplo, en los problemas comunales, los debates sobre temas públicos, ¿no?,
y los temas públicos pueden ser algo tan cercano al estado de las calles en mi barrio, como tan complejo como los planes para proveer de agua potable a toda la población en un estado. Pero interesarse en estos debates, lo mismo que la movilización ciudadana a favor o en contra de propuestas, la movilización ante una emergencia. Mucha gente no ve eso como participación, pero lo cierto del caso es que la movilización ciudadana ha sido determinante para salvar vidas y para resolver situaciones caóticas. Y si no, pensemos en escenarios como el que vivió la Ciudad de México con los terremotos de hace unos pocos años, en donde fue la ciudadanía, y por cierto, la ciudadanía joven, la que no solamente colaboró mucho en las labores de rescate, sino que incluso de manera espontánea fungieron como los que ordenaban el tráfico. Imagínense ordenar el tráfico en una ciudad como Ciudad de México. Bueno, eso es interesarse por lo público y es una forma de participar que muchos no verían como parte de la participación ciudadana, pero ciertamente lo es. La supervisión de los gobiernos locales, interesarse en qué está haciendo mi alcaldía, mi ayuntamiento con los impuestos que yo pago y, por supuesto, todas las cuestiones, los ejercicios electorales, ¿no? No hablo solamente de los ejercicios nacionales, lo que se hace en las escuelas, en los colegios, en las aulas, cómo se escoge autoridades y cómo se elige representantes. Y por cierto que la juventud suele hacer reparos y cuestionamientos, a menudo con razón, a la política, pero es muy activa en estas otras formas de participación. Las elecciones de hace 2 años en Costa Rica, ante la aparición de una segunda vuelta electoral y 2 candidatos, hicieron que la juventud se movilizara en favor de uno de los candidatos y crearon una gran alianza nacional. Y esta juventud demostró que no es cierto que no le interese la política y que no le interese votar. Y con el dinamismo propio de la juventud, haciendo uso, por supuesto, de las redes sociales para un buen propósito, hicieron una movilización notable y lograron cambiar a una parte importante del electorado y lograron incidir en el resultado de esas elecciones presidenciales en segunda vuelta. Les doy ese ejemplo para que ustedes vean que no es necesario ser parte de una agrupación política para realmente incidir en un proceso electoral. En sexto lugar, deben generarse condiciones para que la participación democrática no solamente sea auténtica y genuina, y posible, sino que sea libre. Y ahí es muy importante insistir en la vigencia de derechos conexos con la participación política y la participación democrática. Yo voy a citar 3 nada más porque no tengo mucho tiempo adicional y no quiero quitar espacio para el debate que podamos tener. Pero en primer lugar, la libertad de expresión. Es decir, una sociedad democrática tiene que conocer amplitud en la libertad de expresión para la verdad, no para la desinformación. Es falso el dilema de que yo en una red social puedo decir cualquier cosa impunemente. No. De hecho, en la jurisprudencia interamericana, quienes de ustedes se interesen, se ha desarrollado todo el Instituto del Derecho a la Verdad. Ciertamente se ha desarrollado en otra vertiente, una vertiente más social, más para conocer el pasado y saber por qué ese pasado sucedió y cómo sucedió. Pero lo cierto del caso es que la verdad es un valor dentro de la propia libertad de expresión. Y por lo tanto, y en eso, por cierto, que el Tribunal Electoral de Panamá es pionero en la región con todos los mecanismos
que ha diseñado para poder controlar lo que se dice en redes sociales, incluido el fenómeno de desinformación en tiempos de campaña electoral o en mensajes políticos. Pero vean qué interesante, la Corte Interamericana llegó a decir, cito casi textualmente, porque no me dio tiempo de buscar la frase exacta, pero si memoria no me falla, dijo, una sociedad que no esté bien informada no es realmente libre. Y también llegó a decir, la libertad de expresión es piedra angular de la democracia. De tal manera que no podemos hablar de una democracia y por lo tanto de una participación democrática si no tenemos una sociedad en donde impere la libertad de expresión. Y esto a ustedes les parecerá medio obvio, pero lo cierto del caso es que aquí mismo en la región hemos visto atentados contra periodistas, cierre de medios de comunicación, imposibilidad para medios de comunicación de funcionar porque se han impuesto restricciones hasta la importación de papel. Y estos son casos que están y han sido resueltos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que un régimen que coarta la libertad de expresión es un régimen que deja de ser democrático y cuanto más la limite, menos de democrático va a tener ese régimen. Y dos más que solamente voy a mencionar en un minuto, el derecho y libertad, porque es las dos cosas, de asociación, del cual deriva la posibilidad de afiliación a partidos y movimientos. Y este derecho es absolutamente esencial para que podamos hablar de una participación democrática real. Si nos empiezan a coartar la libertad de asociación, si nos obligan a formar parte de un partido o no nos dejan decidir quiénes son las autoridades de un partido, estamos en una restricción ilegítima del derecho y libertad de asociación. Y otro más que en este momento comprendemos que razonablemente está restringido, que es el derecho de reunión. Y que ha cambiado la forma de hacer campaña en la política en la región, pero que evidentemente tendremos que recuperar cuando superemos la pandemia, que no nos dejen sin este derecho que es esencial para entender que la política es una cosa de todos y de todas. Y quiero terminar haciendo dos reflexiones que es importante hacerlas a propósito de que estamos en medio de una pandemia y que esto ha significado medidas excepcionales por parte de una serie de gobiernos y autoridades estatales. Pero lo cierto del caso es que así como algunas de estas restricciones son absolutamente legítimas, necesarias y razonables, también la pandemia ha facilitado el ejercicio de facetas autoritarias, aún en líderes electos en procesos electorales genuinos. Y también ha servido de excusa para limitar más derechos de lo estrictamente necesario. No menciono ningún país ahí, ni digo que el mío o Panamá lo sean, pero cerca aquí en la región podemos corroborar esto. Por lo tanto, es preciso insistir en que los derechos humanos y la vida democrática no son un privilegio de la normalidad. Los derechos deben ser permanentes, son limitables, pero no son derogables. Y la vida democrática puede conocer cambios en el calendario, pero no se puede detener indefinidamente. Y un pensamiento final para terminar con algo optimista, ¿no? Porque se ha hecho muy conocida la frase de que antes de que nos cayera esta pandemia éramos libres y felices y no lo sabíamos. Y lo cierto del caso es que esta lección nos debería servir para valorar aún más la libertad y las opciones cuando las recuperemos. Que cuando salgamos de la actual crisis recuperemos plenamente el valor de lo colectivo, que este confinamiento en que mucha gente ha vivido,
esta imposibilidad de interactuar públicamente la superemos y le demos de vuelta el valor a lo colectivo, porque ese es también un motor de la participación ciudadana. Y como dicen los italianos, pensemos en el futuro para cuando podamos volver a abrazarnos. Muchas gracias por la atención. Espero haber dejado algunas inquietudes por ahí y creo que me ajusté sobradamente a los 30 minutos. Según mi reloj fueron 28, así que quedo a disposición y Carlos, lo que digas. Muchas gracias, doctor Joseph Thompson, por su extraordinaria participación. Hemos estado recibiendo por distintas vías, por WhatsApp, por chats, algunas inquietudes, comentarios de los más de, bueno, tenemos casi 130 participantes por Zoom y por YouTube tendremos otra cantidad, así que agradecemos a todos la participación en este webinar. Una primera pregunta está ligada a la democracia participativa, a las elecciones propiamente tal. Dice, doctor Thompson, ¿cómo conjugar el derecho ciudadano a escoger a las autoridades y el derecho a la salud en este tiempo de la pandemia? El micrófono. Ya, ahora sí. Gracias. Vean, yo si puedo hacer un comercial, les recomiendo que visiten el sitio de CAPEL en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hemos hecho rápidamente, no esperen ustedes obras de doctrina acabadas ahí, sino fascículos sobre elecciones en tiempos de pandemia. Y conforme vamos avanzando en la experiencia, vamos sacando también un fascículo nuevo. Desde el primero dijimos algo, que es los derechos políticos y el derecho a la salud, sobre todo a la salud pública, pueden estar en colisión, pueden estar en conflicto en un momento determinado. Pero ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional e internacional en esta materia? Bueno, que la restricción de un derecho puede darse en aras de la protección de otro, pero que el derecho no puede anularse, no puede derogarse. Y es la razón por la cual, si ustedes se dan cuenta, el calendario electoral en América Latina se pospuso. En realidad, incluso todos un poco ilusamente pensábamos que en unos 6 meses salíamos de este problema, pero evidentemente no ha sido así. Y por eso les daba ejemplos de elecciones que se han desarrollado. Y se han desarrollado sin que a la fecha se haya reportado un deterioro en la salud pública como consecuencia de este acto. ¿Qué significa? Bueno, que tenemos que tener elecciones con protocolos sanitarios. Es decir, no podemos tener elecciones como las teníamos antes. No podemos tener actos de campaña masivos. No podemos tener un ejercicio del voto sin distanciamiento en las filas de votación. Tenemos que proteger a los miembros de mesa con elementos de sanitación y también de protección. Es necesario pedirle a los votantes que concurran con mascarilla y si alguien no lo hace, debe haber alguien que provea de estos elementos al ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sí, cambiamos los derechos políticos, no podemos ser tan espontáneos como éramos antes, en donde nada más decíamos, hoy es día de elecciones, vamos y votamos y regresamos. No, vamos a tener que planearlo un poco. Hay países que incluso están segmentando el censo electoral. Es el caso de Bolivia. Le está pidiendo a determinado bloque que vaya en la mañana y al otro bloque que vaya en la tarde. Así evita que concurran todos a la misma hora y se produzcan aglomeraciones. La experiencia de estos países nos va a servir a los demás para saber qué funciona y qué no funciona. Pero lo que sí les puedo decir es que recuerden ese equilibrio, ¿no? En el choque entre derechos políticos y derecho a la salud, sí, ok, privilegiemos el derecho a la salud, pero no anulemos los derechos políticos. Restringámoslos, modifiquémoslos, posterguémoslos unas semanas, pero tenemos que mantenerlos. Muchas gracias, doctor.
Otro de nuestros participantes dice, los jóvenes en nuestra democracia cada día tienen una mayor participación. Y otro de los debates actuales, cuando se habla de democracia, es el que corresponde a la edad mínima para votar y ser votado. En países como Argentina, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Brasil, entre otros, se permite votar a los ciudadanos desde los 16 años. En Alemania se permite votar en elecciones regionales a jóvenes también desde los 16 años. ¿Cuándo, a su juicio, debería comenzar la participación ciudadana de la juventud? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de la faceta electoral de la participación democrática, porque como yo les digo, los jóvenes a veces pueden parecernos, no en Panamá, ciertamente, Panamá y República Dominicana son países en donde se vive intensamente la política desde joven y el debate sobre los candidatos y las propuestas está ahí siempre. Pero hay países en donde la juventud se ha desenganchado un poco de la política y tiene pues interrogantes acerca de la labor de los políticos y la labor de los gobiernos. Pero lo cierto del caso es que hay otras formas de participación que no son estrictamente la electoral. Y ahí los jóvenes son muy activos en temas comunales, en temas que afectan los intereses de estudiantes, colegiales, universitarios, etcétera. Los jóvenes son mucho más activos cuando ven una amenaza para sus intereses, digamos, directos o generales. Por ejemplo, yo siento a la juventud muy comprometida con los temas ambientales, mucho más que las generaciones mayores. En cuanto a permitir la edad de votación en un momento o en otro, eso es algo que históricamente se ha definido por la tradición cultural de cada país. Ha habido momentos, quizás la mayoría de ustedes ya ni los recuerde, en donde se decía que la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y entonces era a partir de los 21 años que cuando se podía votar. Después cambiamos a los 18 años y esa es la norma en la mayor parte de América Latina. Pero tienes razón que me propone la pregunta. Hay países que ya han bajado a los 16 años y lo cierto del caso es que es una decisión nacional absolutamente soberana, en donde evidentemente va a depender de cuándo consideremos que existe las condiciones para una plena participación. Yo soy de los que creen, como dice una cantante de las más populares en el mundo, que a veces los mayores piensan, porque yo no pienso así, que la juventud no sabe nada y que no está en condiciones de expresarse. Yo soy de los que creo profundamente en la participación de la juventud y creo que cuanto más la estimulemos, más sana va a ser nuestra democracia. Y por eso les decía que es importante practicar todos estos ejercicios que son democráticos también, que no tienen, digamos, un marco nacional, pero que sí tienen incidencia. Elecciones infantiles, elecciones en el aula, elecciones en el colegio, etcétera, van contribuyendo a hacer de la participación democrática parte de la rutina, de la vida, de la incorporación al mundo de lo público y de lo político. Muchas gracias, doctor. Otro participante dice, ¿cómo incentivar una participación democrática si cada vez más el pueblo ve frustradas sus expectativas de mejor calidad de vida y la clase política con sus actuaciones? Esto representa el principal obstáculo a estas aspiraciones. Magnífica pregunta, gracias. Vean, sí, creo que tenemos muchas razones para estar decepcionados con buena parte del liderazgo político en nuestros países. No me voy a referir a Costa Rica, no me voy a referir a Panamá, que no me corresponde, pero voy a referirme a un hecho público y notorio, el Perú. Caramba, el Perú tiene en este momento investigados o en arresto domiciliarios o evadidos en otro país a todos los expresidentes
desde la recuperación de la democracia, perdón, o detenidos, porque también hay alguno que está detenido. Entonces, yo comprendo la indignación de la sociedad peruana. Es decir, ¿cómo es posible que desde el primero hasta el último de los que fueron electos tenga investigaciones en su contra? Bueno, sí, es muy decepcionante, pero también hay algo de esperanza en esto. Vean que tal vez en el pasado sucedían cosas de estas y no nos dábamos cuenta. Ahora estamos teniendo una mejor capacidad para investigar. Estamos logrando vencer la opacidad del poder, porque al poder no le gusta ser transparente. A veces habla de la transparencia, pero al poder no le gusta ser transparente. Nos toca a los ciudadanos y a la justicia exigirle al poder que sea transparente. Entonces, claro, sí, tenemos que luchar por tener mejores políticos y mejores propuestas políticas. Y tenemos que salir de estos malos tiempos. Vean, yo he dicho, y lo he dicho en público por suerte, así que me voy a repetir a mí mismo, que los malos tiempos producen malos liderazgos. Y eso es así, es decir, no es una cuestión de nuestros países, vean alrededor del mundo. Y ustedes encontrarán que la mayor parte de los liderazgos son cuestionables por una razón o por otra. Pero lo cierto es que tenemos que invertir en nosotros mismos y en exigir un liderazgo más sólido, más transparente, más democrático, con mejores propuestas. Vean, yo ahora sí me voy a referir a Panamá. Ustedes han tenido, en un momento determinado, yo dije que había 3 países en América Latina que tenían muy claro un proyecto país, y eran, por distintas circunstancias, Chile, Panamá y Costa Rica. Chile porque tuvo que salir de una época de una polarización tremenda y lo tuvo que hacer hablándose la derecha con la izquierda y llegando a acuerdos mínimos sobre qué país quería. Panamá porque ustedes han defendido y entendido el papel histórico que les corresponde como cintura de las Américas y punto de contacto en el mundo. Y ustedes lo han potenciado a partir de ahí. Y eso explica muchas cosas de la tradición jurídica panameña. Y Costa Rica, pues se le acabó un poco el proyecto país porque nosotros vivíamos de la excepcionalidad. Es que somos excepcionales, es que somos la democracia que sí funciona en un continente plagado de autoritarismos. Es que somos excepcionales porque protegemos el medio ambiente y tenemos un 25% del territorio en parques nacionales y reservas. Bueno, pero resulta que se nos acabó la excepcionalidad y ahora estamos en busca de un nuevo proyecto país y nos está costando, les cuento, porque en realidad no hemos dejado de ser democráticos, no hemos dejado de preocuparnos por el medio ambiente, pero sabemos que nuestra democracia tiene limitaciones y problemas y así como nos hemos preocupado por el medio ambiente, también le hemos hecho mucho daño. Y eso es sincerarse, ¿no? Eso ya no es vivir de una ilusión, sino plantearnos, bueno, ahora, ¿cuál es nuestro proyecto país? ¿Qué nos distingue? ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que esta es la pregunta que le tenemos que ir haciendo cada vez más a nuestro liderazgo. Vivimos en tiempos en donde a la gente le cuesta pensar dónde vamos a estar 5 años más tarde, no digamos 50 años más tarde. Pero esa es la pregunta que le tenemos que hacer a nuestros líderes y tenemos que ponerlos en dificultades. Y van a ver ustedes que de esa forma podemos tener mejor capacidad para decidir quiénes están calificados y quiénes no están calificados para ser nuestros gobernantes. Gracias. Muy bien, vamos entonces a hacer, aquí tengo muchas preguntas de los participantes. ¿Qué rol juegan las herramientas tecnológicas en este tiempo de pandemia para asegurar la participación ciudadana en procesos electorales y cómo hacer para que la ciudadanía tenga confianza en estos métodos tecnológicos? Vaya, qué buenos participantes tenemos, ¿no? Todas las preguntas muy pertinentes y también que ameritarían cada una como una charla específica, ¿no? Una mini charla por lo menos. Vean, en temas de tecnología, bueno, más adelante hago una reflexión sobre la inteligencia artificial que sí a mí me preocupan las consecuencias que pueda tener para el mundo social
y cultural. Pero vean los desarrollos tecnológicos, sobre todo lo que se ha masificado y complejizado, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, abren posibilidades que antes no teníamos. Y les voy a mencionar algunas positivas y luego les menciona algunas negativas y luego les dejo un dilema. Positivas, bueno, las campañas pueden ser distintas y de hecho están siendo distintas. Ya tenemos 2 presidentes electos en América Latina antes de la pandemia que llegaron fundamentalmente por una campaña hecha en redes, que casi no utilizaron la propaganda tradicional. Bukele en El Salvador y Bolsonaro en Brasil. Y fueron campañas exitosas, sobre todo en redes sociales. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, que puede permitir bajar mucho el costo de las elecciones. Y hay países que están haciendo todo un recálculo de lo que es la contribución pública a la política en función de esto. Les digo el caso aquí, Costa Rica, ahí en el Congreso se está discutiendo en este momento si no reducir a la mitad la contribución pública a la política para el año 2022, que tenemos elecciones presidenciales, bueno, generales en realidad. Y lo cierto del caso es que las tecnologías nos posibilitan una forma de campaña distinta, una participación ciudadana también distinta. Es decir, es más fácil interpelar desde un celular, desde una tableta, a quienes participan en un debate, que las posibilidades que teníamos antes de ver si alzábamos la mano y alguien se ocupaba de permitirnos participar, etc. De modo que para la participación también se abren posibilidades con las TICs. El problema es que las redes sociales también nos pueden hundir, y ahí vamos bueno, positivo también. Que es más fácil informar a la gente y es más barato informar a la gente. Hoy en día ustedes desde un organismo electoral pueden hacer campañas importantísimas de información a la ciudadanía sin gastar prácticamente un centavo, basándose en mensajería instantánea, basándose en las redes sociales, sin costo para la institución. También la tecnología ha permitido la movilización ciudadana en casos de protesta. Es decir, las protestas que hemos vivido alrededor del mundo en los últimos meses y en el año pasado no habrían sido posibles de no ser por la movilización que permite las redes sociales y sobre todo la existencia de la telefonía celular. Entonces eso nos está cambiando la forma en que en cuestión de horas podemos convocar una protesta de miles o de decenas de miles de personas, porque además una maravilla que tiene la tecnología celular es que normalmente podemos aportar evidencia, fotos o documentos, y eso indigna a la gente y le permite movilizarse. Bueno, todo esto es positivo, ¿no? Negativo, bueno, el hecho de todas las posverdades, campañas de desinformación, campañas del miedo que se desarrollan en las redes sociales y que, como les digo, en el Tribunal Electoral de Panamá han sabido reaccionar a esto y son pioneros incluso en tener acuerdos con las plataformas de algunas de estas redes sociales para poder limitar el daño que este tipo de mensajes puede hacer. Pero definitivamente es la parte negativa del desarrollo de estas tecnologías. ¿Y cuál es el dilema que les quiero dejar? Bueno, nos permitirá la tecnología hacer elecciones de una manera totalmente distinta, y eso sí es un dilema, porque les voy a dar pros y les voy a dar contras. Y Carlos, aquí me voy a extender un minuto más de la cuenta, pero es que no puedo no referirme a esto porque es un tema al que me he referido en varios países, en varias oportunidades. Alguna gente está hablando de que el voto electrónico a distancia sería la solución para las elecciones en tiempos de pandemia. Y yo en un lado y en otro, y lo voy a hacer aquí también, insisto en que el voto electrónico a distancia
es interesante. Ustedes en Panamá lo han practicado por un proyecto piloto con el voto de los panameños en el exterior y les ha funcionado bien. Pero eso es porque es un segmento pequeño y controlable del padrón electoral. Yo me preocuparía un poco de tener voto nacional universal, telemático, como le llamaron en Ecuador, o a distancia o remoto. ¿Por qué? Bueno, yo les recomiendo un libro de una amiga mía que se llama Broken Ballots, o sea, papeletas rotas. La última vez que chequeé estaba en Amazon. Y ella se dedica, ella es una exfuncionaria de IBM, nada menos, y ella se dedica ahí a recopilar historias de fallos tecnológicos y cómo esas elecciones se perdieron total o parcialmente porque falló la tecnología. Y también ella se dedica a alertar acerca de los riesgos que tiene votar por Internet y pone algunos de los ejemplos de proyectos pilotos que se desarrollaron en Estados Unidos y los resultados son terribles porque en cuestión de pocas horas los hackers se habían apoderado del sistema y estaban cambiando los resultados electorales, vale que eran proyectos piloto, ¿no? Eso ha hecho que hasta el momento que yo sepa, solamente Estonia ha practicado elecciones, digamos, por medio electrónico a distancia. De hecho, para quienes se puedan interesar en esta materia, hay países que por distintas razones han llegado hasta a prohibir o a dejar de lado el voto electrónico, incluso presencial. Que, por ejemplo, Holanda tuvo un escándalo tremendo cuando en vivo, ante un reto de las autoridades electorales, hackers lograron apoderarse de una máquina de votación e invertir los resultados que esa máquina de votación tenía. Y eso lo hicieron en vivo en televisión en Holanda. Y eso, por supuesto, hizo que Holanda descontinuara el uso del voto electrónico y ahí pues perdieron todos los que lo defendían. O el caso de Alemania. Alemania, el Tribunal Constitucional dijo que el voto electrónico no era admisible porque el ciudadano tiene derecho a saber dónde va su voto en cada momento de la cadena, en dónde está siendo depositado, dónde está siendo contado, dónde está siendo escrutado, dónde está siendo hecho valer. Dice, eso no pasa con el voto electrónico. La persona llega, vota y lo siguiente es que aparece en una pantalla a nivel nacional y ¿está mi voto ahí o no está? ¿Y cómo puedo yo asegurarme? Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra del voto electrónico, pero vean ustedes que el voto electrónico que ha habido en América Latina es voto presencial. O sea, no ganamos nada en tiempos de pandemia con que el voto sea electrónico, porque igual la gente tiene que ir al centro de votación. Así es en Brasil, así es el modelo que se desarrolló en Salta, la provincia de Argentina, así es lo que están haciendo los amigos de Paraguay, que van a tener voto electrónico a partir del año entrante. No hay experiencias salvo Panamá, algo que ha hecho México y algo que está planeando hacer México en voto electrónico a distancia, salvo para segmentos específicos del padrón. Entonces, la tecnología ahí nos deja un dilema. ¿Nos lo permitirá? ¿Será viable? ¿Por qué? Porque es que lo más importante de un proceso electoral es la credibilidad. Si la gente no cree en el proceso electoral, no va a tener legitimidad. Y vean que República Dominicana pasó un escenario terrible ahora en febrero de este año. Es decir, una elección que ya había empezado tuvo que ser suspendida y replanteada por un error humano en la carga de los datos del equipo electrónico de votación. Pronóstico: República Dominicana no volverá a usar votación electrónica en algunos años después del trauma que significó volver a plantear esas elecciones. Perdón si me extendí un poco, pero es que era demasiada la tentación. No, muchas gracias. Muy interesante, doctor, el planteamiento. Tengo muchas preguntas. Definitivamente no podremos contestarlas todas porque sabemos que usted también tiene otro compromiso inmediatamente después de este. Pero vamos a unas 3 preguntas más, si está de acuerdo. Dice, desde su experiencia latinoamericana, que es amplia,
¿Qué iniciativas positivas están implementándose en nuestros países para enfrentar la violencia política hacia las mujeres, lo que merma su participación? Uno creería que a estas alturas del siglo XXI no debería estar hablando de violencia políticamente motivada contra las mujeres. Lamentablemente es un hecho absolutamente real. Así como les recomendé los fascículos que tenemos en elecciones en tiempos de pandemia, que están en el sitio www.IIDH de Instituto Interamericano de Derechos Humanos.ed de educación.cr de Costa Rica, /diagonal CAPEL. Ahí encuentran ustedes este material. Y también encuentran unas publicaciones que hemos hecho sobre el tema de acoso contra las mujeres políticamente motivado. Incluso hay datos de Centroamérica ahí que les pueden resultar interesantes. Vean, es un fenómeno lamentablemente vigente. Así como hemos podido avanzar un poco, no demasiado, en buscar una representación más paritaria de las mujeres en los puestos, digamos, de elección popular, también es cierto que sigue presentándose el acoso y la violencia contra las mujeres. Y algunos mecanismos muy burdos, ¿no? Como tratar de cumplir la cuota o la paridad, poniendo mujeres en los puestos elegibles y luego forzándolas a renunciar para que su suplente, que curiosamente es siempre un hombre, pueda asumir ese puesto. Son cosas muy terribles que siguen ocurriendo hoy en día. Yo creo que lo principal que hay que hacer, y en eso voy a poner de ejemplo un tribunal, no porque yo sea costarricense, pero el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica tiene incluso una política institucional de género y ha tenido, digamos, una visión de cómo, digamos, castigar o imponer algún tipo de consecuencias cuando se dan cambios de candidatura forzados por razón del género y cosas de estas. Entonces, cuando ustedes tienen un organismo plenamente comprometido con los temas de género, también tienen ustedes una mejor herramienta para reaccionar ante estos episodios. Lo cierto del caso es que las publicaciones, las investigaciones y las publicaciones nuestras evidenciaron que no hay ningún país que esté libre de culpa. Es decir, el tema de la violencia y el acoso contra las mujeres adquiere diferentes dimensiones y tiene diferentes manifestaciones, pero está presente en todos los países. Vean, y este año ha sido terrible en Costa Rica en materia de feminicidios. Prácticamente todos los días estamos teniendo un caso, ha habido casos muy sonados. Pero si somos capaces de quitarle la vida a una mujer, muy a menudo de la manera más cruel posible, no vamos a ser capaces de limitarle su vida política o su capacidad de ser candidata. Entonces, en esas investigaciones que van a ser más elocuentes que lo que pueda hacer yo hoy, van a encontrar ustedes alguna documentación de las manifestaciones de esta violencia y algunas reacciones. Yo sí les digo que hay que tener un gran compromiso de las instituciones para que esto lo podamos minimizar y eventualmente tratar de erradicar. Por eso es una vergüenza para el género humano que el 50% de nuestro universo lo estemos postergando sin ninguna justificación además. Y con esto aprovecho para decir lo que una amiga mía feminista decía y dice: caramba, es que le pedimos a la mujer que tiene que ser muy capaz, muy preparada, con un gran currículum para llegar a candidatearse y ser electa. Dice, ¿y cuántos hombres incapaces, ineptos absolutamente, no hemos tenido que elegir? Entonces, les dejo nada más la reflexión para tener una perspectiva adecuada en esta materia. Sí, muchas gracias, doctor.
dos preguntitas cortas más y agradezco a todos los participantes por las preguntas que nos están haciendo llegar. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos atenderlas todas, pero muchas gracias. Dice, hay países donde actualmente el voto es obligatorio, incluso el postulado sobre el sufragio universal así lo contempla. ¿No es esto contradictorio con la esencia misma de la democracia, con el derecho a decidir si ejerzo o no ese derecho a votar? Bueno, vean, yo acabo de hablar hace 2 días de esto exactamente. La diferencia entre los países que tienen voto obligatorio y los que tienen voto facultativo no es una diferencia menor, es una diferencia en la esencia del voto, lo que se entiende que es el voto. Los países que tenemos voto facultativo, como Panamá o Costa Rica, es porque consideramos que el voto es un derecho, punto. Tal vez es un derecho que debería ejercerse, pero no vamos a castigar al que no lo hace, porque la esencia del voto es un derecho. Esto, digamos, tiene su fundamento. Los países que tienen voto obligatorio es porque si bien ven el voto como un derecho, lo ven también como un deber, o incluso en algunos países, como es el caso del Perú, como una función ciudadana. Se supone que uno de los deberes del ciudadano es contribuir con su voluntad a elegir las autoridades. Ven, entonces ya no es solo un derecho, sino que quien no lo ejerce está fallando en una función. Vean que a nadie se le obliga a votar por nadie, puede votar en blanco, puede votar nulo, pero tiene que sufragar. Y en algunos países las sanciones son muy duras, equivalen a la muerte civil, es decir, hay países en donde si ustedes no aparecen con la credencial marcada de la última elección, no pueden cambiar un cheque o no pueden recibir una remuneración en el sector público. Imagínense lo que eso significa para la gente. Pero en la pandemia, lo que sí les puedo decir, y esto es producto de conversaciones con los amigos de Uruguay, de Bolivia y de Perú, son 3 países que tienen voto obligatorio, es que han decidido bajar o flexibilizar las causales, es decir, las sanciones, o flexibilizar las causales para ser exento de las sanciones. Y eso ha incluido, por ejemplo, el estar contagiado, el tener un temor fundado de contagiarse, etcétera, etcétera, como algunas de las excepciones a la aplicación de la multa. Entonces yo creo que eso es bien importante porque nos demuestra que podemos flexibilizarlo. Y cuidado si esa flexibilización no se va instalando, ¿no? Porque cuando la gente vea que la concurrencia igual es alta, aunque el voto, aunque el ausentismo electoral no tenga sanciones, posiblemente reconsidere la naturaleza del voto. Por cierto, han pasado las mascotas institucionales que ya son parte de todas las intervenciones nuestras en Zoom por todo lado, porque se especializan además en salir y exhibirse justamente cuando tenemos presentaciones. Y hoy en día yo las tomo como parte de la marca de las intervenciones aquí desde mi oficina en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hay países que han migrado de un sistema al otro. El más reciente es Chile. Chile tuvo voto obligatorio hasta hace unos años, pero les advierto que todavía el debate está de si no deberían volver al voto obligatorio porque la concurrencia electoral bajó. Pero también, y ya no tengo tiempo para referirme a eso, el asunto es qué valor le asignamos al ausentismo electoral o a la abstención. Y la verdad es que la abstención puede ser vista como un peligro para la democracia o puede ser vista simplemente como el ejercicio de libertad de los electores. Y no me puedo detener en eso, pero en la próxima vez que me inviten tal vez sí. Como no, muchas gracias, doctor Thompson. Y la última preguntita, porque es sumamente interesante, dice, ¿cree usted que no hay un abuso en ocasiones de los ciudadanos? ¿Cómo hacemos para promover una participación ciudadana más responsable y efectiva? Bueno, vean, yo creo que uno de los problemas de los tiempos que vivimos es que nos inclinamos social e internacionalmente porque queremos soluciones fáciles a problemas difíciles. Queremos
que nos expliquen cosas muy complejas en 1 o 2 párrafos. Hay una red social que tenía una limitación de 140 caracteres. Díganme ustedes cómo podemos resolver los problemas de la economía costarricense o panameña en 140 caracteres. Y yo les doy un premio, porque soy de los que cree en simplificar las cosas, pero también creo que para llegar a simplificar las cosas hay que pasar primero una etapa de navegar en aguas profundas y de preguntarnos mucho por estos temas. Y lo cierto del caso es que yo creo que los ciudadanos tenemos que exigirle a las campañas, a los candidatos, a las propuestas, mayor profundidad, no más facilidad. Tenemos que exigirle más a nuestra política. Y creo que si bien los nuestros, el panameño y el costarricense, son pueblos que han tenido una gran sabiduría política, es decir, entre las opciones que han tenido, han sabido cuándo deberían alternar, cuándo deberían extender, han sabido hacerlo. Pero lo cierto del caso es que podríamos haber tenido otras opciones y no necesariamente las hemos impulsado. Yo creo que necesitamos una ciudadanía más crítica y mejor informada. Creo que tenemos que leer más. Es que vean qué raro lo que les digo, pero es que tenemos que leer más. Yo soy docente universitario también y me está costando mucho que mis estudiantes lean siquiera 2, 5 páginas. Y la mayoría pone una cara de pregunta cuando yo les digo que si no han entrado al País o al New York Times o algún periódico internacional para informarse de lo que está pasando, y la mayor parte de la gente me vuelve a ver como diciendo, ¿cuál es el sentido en leer? Leer es absolutamente esencial para que uno pueda formarse un mejor concepto. Si nos quedamos con frases hechas y eslogans de campaña, no vamos a poder profundizar en lo que le exigimos a la política. Y tenemos todo el derecho de exigir lo mejor de la política. Pero para eso tenemos que estar bien informados y tenemos que interesarnos. Por eso decía yo, la participación democrática empieza por darle su valor, su sentido y su lugar. Y aprovecho, porque esta fue la última de las preguntas, para agradecer la oportunidad no solamente de la presentación, sino de este diálogo que ha sido muy rico y realmente interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor Thompson. Siempre le damos precisamente la oportunidad al panelista, si tiene algo que decir, un mensaje final o redondear alguna idea que haya quedado, pues si quiere decir algo más. Bueno, no, siempre es un privilegio trabajar con ustedes. Hemos estado en cada una de las etapas. Un detalle que no dije, pero que es hasta personal. Yo fui observador en las primeras elecciones que el nuevo tribunal electoral, cuando Panamá tomó una decisión de Estado de tener un tribunal electoral en el que pudiera confiar y buscó buena gente para su integración. Bueno, en las elecciones complementarias, que fueron las primeras que tuvieron en sus manos ese nuevo tribunal, ahí estuve yo en lo personal hace tantos años, ¿no? Ya son 30, hace 30 años. Ahí estaba yo, un poco más joven, comprenderán, pero ahí estaba yo. De modo que para mí la relación con el Tribunal Electoral de Panamá y por supuesto todas sus dependencias, incluido el INED, es algo que valoro mucho. Y gracias por permitirme pues, volverlos a ver y tener intercambio con ustedes, y felicitaciones por estas buenas iniciativas que están teniendo, y a todos y todas un saludo y mi mayor afecto desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Thompson, por su extraordinaria participación, y muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de toda esta jornada. Quiero solamente invitarlos para la próxima actividad. Será el próximo viernes 9 de octubre. Tomen nota, a las 10 de la mañana. La mayor parte de las veces son a las 2 de la tarde, pero cuando tenemos participantes del otro lado del Atlántico, pues son en la mañana por razón de horario. Entonces, el próximo viernes 9 de octubre, 10 de la mañana, cuando contaremos con la doctora Janina Well, que nos hablará de participación ciudadana y procesos constituyentes.
Panamá nos necesita a todos y nos necesita ya. ¿Qué esperamos para actuar responsablemente? Construyamos un país del cual todos nos podamos sentir orgullosos y en el cual podamos hacer que nuestros hijos amen y respeten. Buenas tardes a todos y a todas. Que Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias.